This conference will now be recorded. Ok, este video va a ser la clase del día sábado para los que no pudieron asistir. Esto es para completar la explicación respecto a coberturas en redes inalámbricas. Ok, nos quedamos en esta parte que hace referencia al objetivo de una cobertura y nos menciona que cualquier access point tiene como objetivo únicamente el proporcionar cobertura inalámbrica. Ahora hay que tener en cuenta que existe un factor que es la sensibilidad inalámbrica o sensibilidad de conexión, que hace referencia a qué tan buena tiene que ser la conexión de un cliente para que éste pueda mantenerse conectado a cada access point. ¿Por qué se hace esto? Como ya lo habíamos mencionado antes, existe lo que es la pérdida de trayectoria en espacio libre, que es la pérdida de la señal conforme va viajando en el tiempo y en el espacio, que también se puede ver atenuada debido a factores adicionales como las paredes, los vidrios y otros elementos. Ahora, hay un conceptito con el cual ustedes están familiarizados que es Hanover, que hace referencia a la posibilidad de que un usuario que se encuentra conectado, un usuario que se encuentra conectado a un access point, pues pueda, mientras él se va desplazando, pueda conectarse o cambiar su punto de conexión a otro dispositivo debido a que hubo un cambio en la potencia de transmisión que recibe de cada equipo. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una conexión al equipo de la izquierda, yo me voy alejando de él, esa conexión se va a ver cada vez más mitigada, va a ser cada vez más débil, por lo que va a ser necesario que o tumbemos la conexión completamente, ya que ya no sirve, ya que es demasiado lenta, o que hagamos un cambio hacia otro dispositivo. Eso es lo que ya se conocería como el handoff. Ahora, para que esto funcione bien, es necesario tener en cuenta lo que son la sensibilidad de los access points. Por ejemplo, el access point de la izquierda puede tener una sensibilidad donde él decida que si un cliente tiene una señal de menos 75, es aceptable. Pero si el cliente baja su señal hasta menos 85, en el momento que esa señal llega a menos 85, el access point puede decidir desconectar al usuario. Ahora lo desconecta por diferentes motivos. Yo les he mencionado que, número uno, la potencia de transmisión que estamos recibiendo influencia mucho en qué tan buena es la velocidad de comunicación y qué tan estable es la conexión. Pero otra cosa es que también un access point, al tener un cliente demasiado débil, un cliente que tiene una conexión muy inestable, él negocia con velocidades de conexión con ese equipo. Y esa velocidad de conexión, dependiendo del modelo de access point, puede sufrir, puede hacer sufrir a los otros usuarios, ya que tiene que igualar sus velocidades a la velocidad del más débil. Entonces lo que hacemos es pedirle a cada access point que le dé un límite a los clientes y cuando los clientes excedan ese límite lo podemos votar. ¿Qué va a pasar? El cliente se va a desplazar primeramente, perdón, vamos a hacerlo más entendible. Yo tengo un cliente en este punto y él se empieza a desplazar. Conforme él se va alejando, la señal va perdiendo potencia y va a llegar a este punto. En ese punto él se encuentra al límite de la conexión del access point de la izquierda. Ponerlo ahí. Y ya se encuentra dentro de la cobertura del access point de la derecha. Vamos a tratar de basarnos en los colores. En este caso, la cobertura del access point de la izquierda es azul, mientras que el de la derecha ya estamos en la zona verde, haciendo referencia a que mientras más cerca estamos del centro, pues mejor está la señal. Cuando llegue a este punto, hay dos formas que se puede manejar esto. Una es que el cliente tenga la capacidad de analizar y decir, bueno, yo estoy con una conexión hacia un equipo que está algo débil, voy a analizar el resto de las redes para ver si no hay una red con el mismo nombre, con el mismo SSID, pero con mejor potencia. Si hace eso y se da cuenta que a la derecha tenemos un equipo que tiene mejor señal para él, pues se va a desconectar el primero y conectarse al segundo y mantener su estabilidad de conexión. Pero
si el equipo no tuviera esta capacidad, lo que hacemos es que los access points hacen la desconexión. Le decimos a los access points que por favor ellos se encarguen de tomar un cliente que esté demasiado débil y en cuanto pase de cierto umbral de potencia, lo desconectamos. Es decir, le decimos, si vos pasás de menos 85 y te vas a menos 86 dBm de señal, automáticamente te voy a botar. De esa forma tenemos una pequeña garantía de que va a funcionar lo que es el handoff de manera más correcta. Ahora, yo les he mencionado esto anteriormente. Mientras más pequeña sea la célula, el access point, pues vamos a tener clientes con señales más fuertes. Es decir, vamos a estar garantizando que los clientes que se conectan a cada access point van a ser clientes que están cerca y que tienen buena señal. Y esto implica que vamos a tener clientes de alta velocidad, pero también podemos manejar células o access point grandes, en el sentido de gran cobertura, gran potencia, para captar clientes que estén más lejos, pero con menor señal. Este otro esquema, el de poner un access point fuerte con clientes débiles, con clientes lejanos, perdón, no se puede emplear tan fácilmente en redes WLAN a nivel de Wi-Fi para acceso normal, pero es una forma que se puede utilizar con clientes remotos para enlaces punto a punto o punto a multipunto, que va a ser la siguiente unidad que vamos a hablar. Como tenemos esta capacidad de punto a punto, punto a multipunto, podemos agarrar y a esos equipos incluirles antenas más fuertes. Entonces esos clientes sí podemos hacerlos más fuertes para poder alcanzar access point que se encuentren muy lejos. Ahora, yo también les había mencionado un poco esta parte, pero de nuevo la recalco. Un ancho de banda bastante alto, bastante grande, es mayor velocidad de transmisión. Puede representar mayor velocidad de transmisión. Pero la cobertura va a ser menor y va a haber más posibilidades de ruido. Cuando digo que la cobertura va a ser menor, hago referencia de nuevo a que si un access point está muy lejos de su cliente, si ellos tratan de utilizar un ancho de banda muy alto, hay la posibilidad de que el esquema de modulación que utilicen sea muy complejo y sea un esquema que requiere demasiada precisión en los datos. Si estamos muy lejos y tenemos un esquema demasiado complejo, hay una gran garantía de que vamos a tener problemas de comunicación. Por eso nos hace esta sugerencia. En entornos de largo alcance se debe tratar de usar anchos de banda bajos, obteniendo así enlaces de baja velocidad pero de alta calidad. Ahora, el otro puntito también es tener en cuenta qué frecuencia estamos utilizando. Tenemos para nuestro caso en este escenario 2.4 y 5 GHz. Y nos dice que mientras la señal sea de baja frecuencia, mientras más baja sea la frecuencia, mejor va a ser la propagación. Esto recordando que tenemos el cálculo donde mientras más alta sea mi frecuencia, más baja mi longitud de onda. Una longitud de onda baja implica una mayor facilidad de atenuación de una distancia y puede recorrer, distancias más cortas. ¿Qué quiero llegar con esto? Que si tenemos 2.4 y 5 GHz, la red de 2.4 tranquilamente va a llegar más lejos que la de 5 GHz. Pero como hemos visto antes, 5 GHz tiene mayor cantidad de canales disponibles, mayor posibilidad de anchos de banda. Por lo tanto, utilizar 5 GHz es mucho más fiable en el tema de velocidad. O sea, aquí tenemos una comparación donde 5 GHz tiene que ser utilizado para entornos de corto alcance y alta velocidad y 2.4 para alcances más elevados. Tampoco estamos hablando de largos alcances, pero velocidades más bajas. Ojo que estoy diciendo esto únicamente para las redes de WLAN, las redes Wi-Fi. Para las redes punto a punto utilizamos 5 GHz en el aire que pueden abarcar buenas distancias. Ahora, aquí hay que hacer referencia a la potencia de transmisión. Esto es algo que podemos manipular en diferentes dispositivos de red, es algo que podemos pedirle a los access points que suban o que bajen. Y depende mucho del entorno en el que estamos trabajando.
si normalmente cuando estamos haciendo un diseño de red inalámbrica, no se sugiere que todos los equipos estén al máximo de su potencia, debido a que, como mencionábamos un poquito antes, perdón, tenemos la posibilidad de que exista roaming, y para que exista roaming tiene que haber un solapamiento. Pero ese solapamiento no tiene que ser demasiado elevado, no tiene que ser una cobertura de 50%. Tiene que ser un solapamiento lo suficientemente grande como para que permita el paso de un cliente de un access point a otro. Pero no tenemos que exceder. En ese caso, la potencia de transmisión tiene que ser manipulada y tiene que ser medida. Y la mejor forma de comprobar si una potencia de transmisión está en el punto correcto es mediante las pruebas directas en el sitio. Aquí hago recuerdo a la parte referente a que no tenemos nada de ventaja al solo aumentar la potencia de transmisión de una antena, de un access point, perdón. Un access point es el equipo que comunica a los clientes entre sí o hacia internet o hacia una otra red. Si yo aumento la potencia de transmisión de mi access point poniéndole antenas más grandes, lo que yo estoy logrando es que el access point pueda llegar a los clientes, pueda alcanzarlo. Por ejemplo, en este diagrama tenemos dos equipos. El equipo de la derecha tiene menor potencia de transmisión y el de la izquierda tiene una mayor potencia de transmisión. ¿Qué pasa si yo quiero darle un mayor alcance a cada access point? Supongamos que yo tengo, supongamos que yo tengo este cliente. Ese cliente no está pudiendo conectarse a ninguno de los access points porque, como ustedes pueden ver, está fuera de la señal. Si él quisiera poder alcanzar estas señales, a él le haría falta que este access point de alguna forma aumente su cobertura. Ahí estaría dentro de la cobertura del access point y podría comunicarse con él, en teoría. Pero ¿qué pasa en realidad? Esta cobertura que ustedes ven que agregué en amarillo es una cobertura para el access point. Eso es lo que él puede hablar. Pero veamos ahora lo que puede hablar el punto rojo. El punto rojo, el cliente, podría hablar solo este punto. Este círculo, perdón. ¿Qué significa esto? Que como pueden ver, el nuevo círculo amarillo, el más pequeño, no tiene alcance hasta el access point. Eso implica que por más que yo le aumente la potencia de transmisión a mi access point, no voy a poder tener una comunicación eficiente, porque las comunicaciones son bidireccionales. Al ser las comunicaciones bidireccionales, necesito que los dos equipos puedan alcanzarse entre sí. Aumentar la potencia no necesariamente es la mejor solución. Nuevamente, el mejor esquema que podemos tomar ahora son más access point de menor potencia. Ahora, ya que hemos hablado de antenas, tenemos lo que es la ganancia de las antenas. Son equipitos adicionales, son equipos pasivos adicionales que podemos colocar en los diferentes access points o clientes para aumentar tanto su potencia de transmisión como la sensibilidad al recibir la señal. Ahora, hoy en día, los access points que tenemos, los que se venden normalmente, ya no vienen con la posibilidad de aumentar antenas o de aumentar la ganancia de las antenas. Esto se ha dejado principalmente para los enlaces punto a punto. ¿Por qué no se permite este aumento de antenas? Primero, como pueden ver en la imagen, en la diapositiva, tenemos un diagrama de placas inteligentes, de antenas inteligentes, dibujadas en una placa. A este esquema nosotros no podemos aumentarle antenas directamente, porque aumentan la cantidad de antenas que se pueden manejar con el fin de aumentar lo que es el uso de MIMO. Yo tendría que poner un montón de antenas de manera externa simplemente para aumentar la ganancia de esta parte. Pero ellos mismos dicen no hace falta. ¿Por qué? Porque para poder tener mejor alcance, no coloques antenas más grandes, coloca otro access point. Este es un concepto que yo ya les había mencionado en clase, lo que es beamforming. Me adelanté un poco antes, pero para hacer referencia, algunas tecnologías lo que buscan es, en lugar de utilizar el clásico esquema de omnidireccional, lo que ahora me dan es la posibilidad de estirar la señal para direccionarla a diferentes usuarios. Esta señal direccionada se hace por espacios de tiempo,
para lograr una mejor cobertura y para lograr un mejor uso de recursos, por así decirlo, dando también algo de seguridad. Ahora, esto es útil, funciona bien, más que todo cuando tenemos dos equipos que hablen en el esquema de beamforming. Con que solo hable el access point podemos tener cierta cobertura, pero no es lo más eficiente. Ahora, algunos conceptos rápidos sobre célula. Tenemos el concepto de SSID, ESSID y BSSID. SSID ustedes ya lo conocen y lo han trabajado en los laboratorios, que viene a ser el nombre que se le da a la red con la cual pueden identificar los clientes las conexiones que ellos desean utilizar. El ESSID ya se conoce como el Extended, y nos lo dice aquí, es un SSID compartido por múltiples access points. Cuando yo tengo, pongamos un edificio de la universidad, tengo el módulo donde pasamos clases, y yo decido colocar una red inalámbrica en todo el módulo, con múltiples access points para dar una mejor cobertura. Yo tengo dos opciones. Una es que los clientes vean múltiples SSIDs, donde diga, por ejemplo, aula 1, aula 2, aula 3, o piso 1, piso 2, piso 3. Esto va a hacer que los clientes sepan dónde se están conectando exactamente, pero no va a ser tan bonito a los ojos del usuario cuando él tenga que agarrar y seleccionar cada conexión conforme va cambiando de piso para no tener con problemas de velocidad o de alcance. Y también no va a ser una comunicación transparente. En cambio, si yo tengo en cada piso el mismo SSID, yo puedo tener un cliente que se conecta al primer access point que está cerca del parqueo. Se conecta a esa red y él empieza a caminar. Y si todo está bien configurado en mi red, él va a poder llegar hasta su aula del último piso y va a seguir conectado a la misma red. Va a cambiar de access point en access point, pero va a seguir conectado a la misma red. Entonces, ¿qué significa eso? Volvamos al diagramita que hemos estado usando hasta ahorita, donde tengo dos access points. Lo que yo hago es que a estos dos access points yo les asigno el mismo SSID. Este SSID, yo podría decir, por ejemplo, el SSID Diego. Este SSID yo lo asigno a este access point y al otro access point también. Entonces, cuando un cliente se conecte en este punto, él va a conectarse a la red Diego. Él no se da cuenta que el access point se conecta, él simplemente se conecta a la red. Y cuando él se desplace, él lo que va a hacer es buscar, para hacer el roaming, otra red que también se llame Diego. Si no hay ninguna red que se llame Diego y él ya está fuera del alcance, pues se va a desconectar y pierde toda comunicación. Pero si es que sí existe, va a saltar a ese otro access point. Ahora, aquí entra un esquemita respecto al direccionamiento IP. Hay personas que lo que hacen es asignarle una subred para cada access point. Esto hay que ver en cada escenario. Por ejemplo, supongamos este escenario donde yo tengo dos access points juntos que comparten el mismo SSID. Si yo me conecto al primer access point de la izquierda y empiezo una descarga mediante el protocolo TCP, y yo me desplazo a otro access point y ese otro access point me mantiene la conexión de internet, pero me cambia de dirección IP, lo que va a pasar con mis conexiones existentes va a ser que se van a caer, se van a perder, porque a los ojos de esos servidores con los que yo me estoy comunicando, los servidores de descarga, yo soy una nueva persona. Tengo una nueva dirección IP, por más que sea privada, el nateo va a ser diferente. Entonces voy a perder comunicación y voy a tener que empezar desde cero. Y va a ser feo tener que hacer eso cada vez que yo me mueva de un access point a otro. Entonces normalmente se sugiere que entre access point compartan una misma subred y compartan un mismo dominio de broadcast. Ahora, veámoslo de esa forma. Un mismo dominio de broadcast. Estamos implicando de que si yo tengo un equipo que lanza un broadcast, ese va a ser disperso por todos los access points que compartan la misma subred. Eso no está tan feo en un esquema de red local, pero vámonos a un esquema de redes a nivel de campus, por ejemplo. Imaginemos los módulos de la universidad. Yo pongo una red inalámbrica, una red pública que se llama UARM, en todo el módulo de informática. Y pongo otro
en el módulo de contabilidad que se encuentra ubicado varios metros más allá. No sería muy funcional que si yo lanzo un broadcast en el módulo de informática, este viaje para ser repetido hasta el módulo de contabilidad. Entonces, podría yo mantener un mismo SSID en toda la universidad, pero yo lo dividiría por áreas geográficas. Entonces, podría tal vez a cada módulo entregarle una subred. ¿Qué sería lo feo de esto? Que el usuario que sale del módulo de informática y cambia y se conecta a la red, sigue en la red Wi-Fi de la Gabriel, de la UAGRM, pero ahora salta y se conecta al siguiente módulo. Él va a perder conexión, es decir, no va a tener tanta portabilidad al pasar de una red a otra, pero habría menos problemas a nivel de broadcast y menos saturación en las señales. Vamos al punto donde estábamos. Y finalmente tenemos el otro punto que se llama el BSCID, que es sencillamente la dirección MAC de cada access point. Ahora esto ya es para identificar y saber exactamente a quién me estoy conectando. Esto no se ve fácilmente en los celulares o en las computadoras. No es algo que ustedes puedan ver cuando le dicen conectar. Esto es algo que se puede ver con análisis de ciertas herramientas. Y es muy útil para ciertos escenarios donde yo tengo equipo fijo. Por ejemplo, tengo un equipo fijo dedicado a una televisión Smart, por ejemplo. Y a esa televisión Smart le están llegando dos access points diferentes. Resulta que un access point es de muy buena calidad, tienen buenos estándares, y el otro access point es regular, no tiene altas velocidades, no tiene tanta velocidad disponible como el primero. Lo que yo puedo hacer es fijar a ciertos clientes para que solo se conecten a un BSCID. De esa forma me aseguro que se pueda conectar solo a cierto equipo. Ojo que para hacer eso necesito que el cliente tenga alguna capacidad para poder identificar BSCIDs y no solo SCIDs. Ahora, la asignación de canales. La asignación de canales se realiza de tal forma que no exista solapamiento de un punto a otro. Cuando digo solapamiento hago referencia que, por ejemplo, en 2.4 GHz yo cuento con tres canales no solapables. Sí, cuento con tres canales que son el 1, el 6 y el 11, que me permiten conexión sin necesidad de que exista interferencia. Es decir, que si yo puedo tener tres access points conectados entre sí, y siempre y cuando yo los coloque en el canal 1, 6, perdón, y 11, no va a existir ninguna interferencia. Ahora, lo que se hace es ir armando, vamos a poner una red donde tengo múltiples access points, lo que se hace es ir armando esta cobertura de una forma en que yo no tenga choque de canales. Por ejemplo, tengo el 1, el 6 y el 11, y tengo este nuevo access point. Lo ideal es que él no choque en ningún momento con los canales adyacentes. Por ejemplo, en este momento tenemos el 1 y el 11 asignados. Yo podría colocar el 6. Aquí donde tengo el 11 y el 6, podría colocar el 1. Aquí tengo el 11, el 6 y el 11, podría colocar el 1. Tengo el 11, el 1, el 1, podría colocar 6. Tengo el 6 y el 1, podría colocar el 11. Podría colocar 6 y 11, 1. 1, 1 y 6, 11. Entonces puedo tener mejor cobertura. Ahora, hay otros escenarios donde qué pasa, por ejemplo, y esto es una pregunta que me hicieron en clase, ¿cómo sé yo la distancia que puede existir entre un access point y otro? ¿Dónde tengo que colocarlo? Porque el tema del choque de canales ya viene a ser una cosa que hace referencia a la cobertura y para evitar que se encuentren diferentes access points. Pero está la pregunta de, por ejemplo, ¿cuál es el alcance que quieren tener? Número uno, y el alcance que se quiera tener se responde mediante colocar access point en cada punto donde se quiera conexión, y si es que se desea conexión completa, pues se coloca access point uno con otro con un solapamiento entre el 10 y el 20%. Ahora, ¿en qué escenario yo tendría que tener access point muy cerca los unos con los otros?
Supongamos que este cuadrado es un auditorio. De hecho, vamos a hacerlo más pequeñito para que... Ahí está. Ese cuadrado es un auditorio. Este auditorio cabe en 200 personas, pero no tiene más allá de, vamos a decir, es 80 metros por 70 metros, algo así. Ese es el tamaño del edificio. Pero se quiere cobertura aquí para las 200 personas. Yo tengo dos opciones. Me podría comprar un access point para que cubra todo esto, que las distancias son buenas como para que cubra un solo access point, que tenga la capacidad para aguantar 200 usuarios simultáneos. Yo he manejado una marca que se llama Ruckus, que justamente tienen equipos que hasta te aguantan 500 usuarios simultáneos. Esto lo utilizan para estadios, para eventos bastante densos, pero son costosos. ¿Qué tal si yo solo tengo acceso a equipos como los Unify? Y resulta que los Unify que yo tengo solo aguantan 60 usuarios o 70 usuarios. Supongamos que me compré equipos que aguantan 50 usuarios cada uno. Yo tendría que hacer lo siguiente. Cada access point va a tener una cobertura grande. Yo podría hacer lo siguiente. Una es que coloque el access point con esta cobertura y coloque, perdón, todos los access points en el mismo punto, una y otra vez. O la otra es dispersarlos un poco con potencia de transmisión más baja para tener un mejor alcance. Voy a disculpar mis habilidades para dibujar. Supongamos esto. Y con toda esta cobertura, yo alcancé a cubrir a todos. Cada access point se encarga de 50 personas, así que tenemos todo funcionando bien. Vamos al esquema de 2.4 GHz. Canal 1, canal 6, canal 11. Y aquí estoy un poco fregado porque tendría que utilizar alguno de los otros tres canales. Yo, por ejemplo, elegiría el 6 en este diagrama en particular, si así se viera la cobertura, porque con el 6 es con el que menos estoy chocando. Ahora, esto va a provocar que exista cierta saturación entre los access points. Y yo podría tratar de disminuir el ancho de banda, porque este esquema está así si fueran 20 MHz. Yo podría bajarlo a 10 MHz y tendría menos problemas. Podría tener una cobertura completa sin choque de canales. Pero recordando, si yo bajo a 10 MHz, estoy bajando mi posibilidad de tener altas velocidades. Ahí pierde 2.4. Pero aquí gana lo que es 5.8. Porque ¿qué hace 5.8? 5.8 o 5 GHz puede tener anchos de banda mucho más altos. Por ejemplo, 5 GHz cubre 300 MHz de espectro. Y aquí está la comparativa. Yo solo tengo 3 canales no solapables de 20 MHz, mientras que en 5 GHz yo tenemos acá 9 canales no solapables de 5 GHz, y estos son los canales, por si acaso, sin contar los DFS, los canales que yo le mencionaba que se desactivan por radar. Eso podríamos utilizarlos en Bolivia. Entonces, tenemos mayor disponibilidad de canales e incluso, si aquí me está diciendo que yo tengo 9 de 20 MHz. Si yo tengo 9 de 20 MHz, tal vez yo pueda tener 4 de 40 MHz sin que se choquen. Por ejemplo, yo podría elegir el 36, podría elegir los de cada extremo, el 36, el 48, el 153 el 149 y el 165. Yo podría tener 36, 48, 149, perdón, y 165. Y tendría 4 canales que no se están solapando, que no están teniendo interferencia entre sí, y lo podría manejar al doble de ancho de banda, mayor velocidad. En eso no, eso es lo que gana bastante lo que es 5 GHz. Ahora, a pesar de todo esto, yo hasta ahorita les había explicado que funcionaban las cosas de manera óptima y solo lo único que importaba era la atenuación que se podía dar por el espacio de los elementos. Otro punto muy importante es el ruido. El ruido se puede generar por diferentes factores, aquí están algunos.
pero el ruido lo que hace es generar interferencia. Cuando se genera interferencia, yo tengo que hacer un cálculo, que es la relación señal-ruido. Esta relación señal-ruido me va a permitir saber qué tan buena realmente va a ser la calidad de la señal. Ahora, vamos a adelantar un poco. Se lo dejo para que lo puedan ir leyendo. Y nos hace referencia de la siguiente manera. Cuando yo tengo, por ejemplo, en este diagramita, yo tengo una señal en el canal 1. Este color rojo es una señal, un access point. Canal 6, canal 10, canal 7 y canal 11. Como podemos ver aquí, el canal 6 es nuestra señal, nuestro access point, por así decirlo. Y podemos ver que existe solapamiento por parte del canal 1, que se está pasando un poco. El canal 7 está bastante interferido con nosotros. Canal 10 también, y el canal 11, me parece que ellos son los únicos que no nos están interfiriendo directamente. Pero, perdón, también está haciendo interferencia. Bueno, tenemos múltiples interferencias por todo lado, y esas interferencias lo que se traduce es en ruido. Cuando yo tengo ruido, se genera un valor de señal que nos permite identificar, y déjenme ver si puedo mostrarles en un equipo inalámbrico, perdón. Ok, por ejemplo, yo les podría mostrar Este equipo nos muestra cuál es su señal en la cual está recibiendo la conexión al access point. Este es uno de los clientes. Y aparte nos da este valor, signal to noise. Ese es el SNR, relación señal-ruido. La cantidad de este valor, mientras más alta sea, mejor es la señal, mejora la calidad de la señal. Y ahora vamos a hablar de un pequeño cálculo justamente para esa parte. Vamos a ver cómo se calcula, cómo se obtiene ese valor para que sea relevante para nosotros. Primero, tener en cuenta que el cálculo es bastante sencillo. Nos toma qué es la diferencia entre la señal de recepción y el nivel de ruido, que también se mediría en dBm. Este es un valor bastante dinámico, es decir, va a subir y bajar en base a que aumente el ruido o disminuya, y o aumente o disminuya la señal de transmisión. Ahora, vamos aquí. Aquí está el cálculo, nos dice señal menos ruido igual a SNR en decibeles. ¿Qué podemos hacer con este valor o cómo se puede calcular? Tenemos lo que se llama el cálculo de calidad de la señal. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una señal, aquí está una pequeña ecuación. Dice, tenemos la siguiente señal, una RSSI, el RSSI por si acaso, aquí lo tenemos, háganlo referencia como la señal de transmisión que se está recibiendo, ¿okay? La potencia de transmisión que estamos percibiendo desde el cliente. En el caso de mi MikroTik, de mi clientito, es esta de acá. Ese es mi RSSI. Creo que es el término Radio Signal Strength Index, algo así. Bueno. Tenemos menos 75 de señal, pero tenemos un ruido de menos 90. Metemos estos valores a la ecuación. Menos 75 menos 90 nos da un valor de 15 positivo. Ese es el valor que colocamos acá, SNR. 15 menos 5 entre 40 por 99. Lo que nos da resultado en porcentaje. Un resultado en porcentaje. Y nos da un valor de señal de 24.75% de calidad. Por ejemplo, veamos cuánta calidad yo puedo sacar de esta señal. Vamos a sacar una calculadora y vamos a decir, el SNR es 34, 33, 34, 33 menos 5 entre 40 por 99. Tengo una señal, una calidad de señal de casi 70%, que es bastante buena. Podría mejorar, pero
yo creo que no está mejorando debido a que la potencia de transmisión está un poco lejana. Yo lo que veo aquí es que tenemos una potencia de menos 67, y si la diferencia es menos 67 y 33, significa que nuestro ruido actualmente es de 100. Un ruido de 100 es muy bueno. Un ruido de 100 significa que casi no tenemos mucho ruido. ¿Cómo se puede averiguar los ruidos que estamos teniendo? Los dispositivos tienen diferentes mecanismos para hacer esto. Vamos a ver si podemos verlo aquí en MikroTik. Aquí está. Bueno, hay uno más que es el de uso de frecuencia. Ahí está. Este uso de frecuencia nos muestra todos los canales que tenemos con un uso de porcentaje y cuál es el ruido de canal. Por ejemplo, vamos a poner quién es el más alto, quién tiene el ruido más fuerte. Es el canal .2442. Entonces, cuando yo haga mi análisis, también tengo que tener en cuenta este valor. Hay otro que también está saltando, 2432. Entonces, estos valores son los menos eficientes en este momento. Bueno, eso sería lo que estábamos cubriendo el día sábado. Cualquier duda que vayan teniendo, por favor, me mandan por correo, me mandan mensaje para que yo pueda estar respondiendo.